No es magia, es química. Bienvenidos a un episodio más de Crónicas de la Investigación. Un polvo blanco hallado en una bolsa, un olor extraño tras una explosión, un arma que se ha disparado. ¿Magia o química? ¿Testigos? No sé. Bienvenida, Sai, ¿cómo estás? Hola, John. Bienvenido, Ranfeli. Hola, John. Pues justo como dices, ¿no? ¿Es magia? ¿Cómo le hacemos? Pues no, es la química que le da voz a los indicios químicos. Y en este episodio tenemos el gusto de presentarles al perito especialista en química forense con más de 15 años en la investigación, en el procesamiento, en la identificación de sustancias y además que tiene maestría en investigación criminal y ciencias forenses, aunado de que tiene cursos en laboratorios clandestinos por la DEA. También es docente y ha participado como testigo experto en audiencias de juicio oral. Nos acompaña Ranfeli Ramírez Jaro. ¿Cómo estás? Hola, Sai, bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ranfeli. Fíjate que pese a que toda la experiencia que ahorita nos narra Sai, me parece que eres una persona muy joven dentro de la investigación. Nos ha tocado y hemos tenido el gusto de trabajar contigo. Por ahí no vamos a decir qué carpetas, pero digo, en la zona del Pacífico hemos trabajado. Yo platicaba aquí con el productor, se nos hacía muy interesante, porque el primer acercamiento que tuvimos contigo, vimos cómo tenías infinidad de narcóticos, sacaste tu bocina y fue de, a ver, me voy a poner a trabajar, ¿no? Entonces supongo que eso es tu día a día. Y justo por eso estamos hoy aquí, para platicar y decirle al público, a nuestro público en general, a los estudiantes en criminalística, a los estudiantes de derecho, que tengan este acercamiento con la química. Porque me parece que además hay muchos paradigmas, ¿no? Hay muchísimos mitos dentro de la química. Entonces, pues a mí me encantaría abrir con la pregunta, ¿qué es la química forense? Bueno, antes que todo, agradecerles por la invitación, por permitirme formar parte de este proyecto que está empezando y al cual les deseo mucho éxito. Estoy seguro que lo tendrán. Y como dices, ¿no? O sea, trabajando, platicando, coincidimos en muchas formas de pensar, de cómo creemos que debería ser este trabajo, ¿no? Desde los puntos que nos compete a cada uno de nosotros, como policías, como ministerios públicos, como perito, y optimizar esto, ¿no? Y bueno, espero que hoy, con lo que venimos a platicar, pues pueda ayudar para eso y que les quede un poquito, pues que se les quede lo que es la química forense, qué es lo que hacemos, cómo podemos trabajar. Y dices tú, sacaste tu bocina, pues sí, porque hay que disfrutar también lo que hacemos, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo divertido para que nos siga gustando lo que hacemos. Y bueno, yo llevo 15 años encantado de hacer lo que hago, me gusta hacerlo, quiero hacerlo mucho tiempo más. Y bueno, ¿qué es la química forense? La química forense, al final de cuentas, yo digo que es una rama. Unos dicen que es de la química, otros dicen que es de la criminalística. Yo digo que es de las dos, ¿sí? Porque precisamente es el enlace entre la parte jurídica y la parte científica, ¿sí? ¿Por qué es el enlace? Porque la química forense es cualquier cosa relacionada con la química aplicada en una investigación o en algún proceso judicial o jurídico, ¿sí? Entonces, la química forense no abarca únicamente ciertos rubros o nada más lo penal, ¿no? Sino también podemos encontrar química forense en la cuestión civil, en la cuestión laboral, ¿sí? No nada más es la cuestión penal. Y todos esos, ya sea civil, laboral, penal o cualquier ramo del derecho, puede haber química forense. ¿Por qué? Porque es la química aplicada a este ámbito jurídico, ¿sí? ¿Qué se necesita para ser químico forense? Pues inicialmente tener conocimientos de química, ¿sí? Tener una carrera afín a química y después realizar una especialización en lo que es la cuestión forense. Ok. ¿Y cuál es la función principal del perito químico en el lugar de intervención? Es decir, a ti te solicita un policía de investigación, un agente del Ministerio Público, toda vez que ya se abre una carpeta de investigación.
¿cuál es tu función principal en el lugar? Porque tienes trabajo de campo y trabajo de laboratorio, supongo. Así es. Los químicos forenses tenemos trabajo tanto en campo como en el laboratorio. Y bueno, yo ahorita voy a enfocarme en lo que es el químico forense del fuero federal, porque los del fuero común, depende de la fiscalía, trabajan de distintas formas. Por ejemplo, tengo conocimiento que en Querétaro los químicos forenses únicamente están en el laboratorio y quienes hacen procesamiento son policías con capacidades para procesar. Órale, eso no, la verdad no lo sabía, porque, perdón que te interrumpa, esa figura del policía con capacidades para procesar regular en el Código Nacional de Procedimientos Penales es súper interesante. Tienen que tener conocimiento especializado para poder levantar un tipo de indicio, ¿no? Y lo menciono, lo sé, porque tuve la fortuna de ir a capacitar a policías de la Fiscalía del Estado de Querétaro en materia de procesamiento de indicios químicos para que ellos puedan hacer ese procesamiento. Entonces, por eso sé que los químicos de allá únicamente trabajan en el laboratorio y quienes procesan en el lugar de intervención son los policías de investigación. Así es. Y es que sí, bueno, a mí se me había olvidado mencionar que es perito especializado en química forense de la Fiscalía General de la República. Por eso es que nos vamos a centrar más en la intervención operativa, en el lugar de intervención y en el laboratorio, pero de delitos del fuero federal. Es correcto. Ok. Entonces, bueno, ¿qué hago yo cuando voy a la intervención en el lugar de intervención, ¿no? A ver, la redundancia. Pues depende del asunto. Okay. Depende del asunto, ¿no? Los químicos forenses, ¿qué asuntos trabajamos? Prácticamente todos donde se requiera un análisis de alguna sustancia. El saber la identidad química de una sustancia y saber si esa sustancia está o relacionada con el hecho o regulada en alguna legislación, ¿sí? Por ejemplo, un narcótico, ¿no? Los narcóticos pues están regulados en la Ley General de Salud, están penadas en el Código Penal Federal. Okay. Entonces, si hay alguna sustancia que pueda ser un narcótico, nosotros vamos a intervenir, nosotros como químicos forenses, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en un lugar de intervención donde haya un narcótico? Pues de inicio se procesa siguiendo las reglas de la criminalística, ¿sí? Y lo que más cuidamos en estos casos también es la cadena de custodia, ¿sí? Mantener la trazabilidad de este indicio y mantenerlo prácticamente en la forma original. ¿Para qué? Para que no pierda características desde el momento en el que se encuentra hasta el momento en el que se lleva al laboratorio y se analiza en laboratorio. ¿Para qué? Para que el análisis y el resultado sea fidedigno y representativo de lo que se encontró originalmente. Entonces, durante el procesamiento tenemos que hacer lo necesario para que conserve todas sus características iniciales, ¿sí? ¿Qué narcótico? Pues depende del narcótico, ¿no? O sea, puede ser desde marihuana, puede ser cocaína, paquetes de cocaína, y lamentablemente hoy en día estamos entrando en un momento histórico, a lo mejor desde hace unos 5 años para acá, en donde incluso nos pasan comerciales, ¿no? Del fentanilo, fentanilo. Sí. Y es una realidad el fentanilo. Sí. Es una realidad el fentanilo. No es nada más los muertos de Estados Unidos. Aquí en México también ya se está quedando mucho ese fentanilo. En la frontera de México con Estados Unidos ya hay personas que requieren atención médica. Hay muchas muertes por ese abuso de opioides sintéticos, como es el fentanilo. Eso es una realidad, pero no es nada más el fentanilo. Hay un mundo, una infinidad de drogas sintéticas, ¿sí? De nuevos psicotrópicos o nuevos estimulantes que a veces ni siquiera somos capaces de detectar y están aquí llegando, ¿sí? Entonces ya es realmente un reto llevar el ritmo de todos los narcóticos que están llegando aquí al país y no sabemos realmente el daño que le puede ocasionar. O sea, todavía no hay información de qué daño pueden ocasionar estas sustancias. Entonces, ¿cómo yo voy a procesar un indicio? Pues de inicio tengo que protegerme, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya no sé qué es lo que puede pasar si yo toco, o yo huelo, o entro en contacto con mis ojos, ¿sí? Entonces tengo que protegerme.
¿Cómo me voy a proteger? Con equipo de protección especial. Iniciamos con guantes, tenemos que usar Tyvek, mascarilla o al menos un cubrebocas para partículas, lentes, ¿sí? Entonces voy a protegerme para después yo proteger al indicio. Okay. Esto en el caso de narcóticos. Pero, por ejemplo, una explosión o una bomba, ¿sí? La protección es otra, ¿sí? A lo mejor no voy a requerir cubrirme todo, ¿sí? Porque también es molesto, ¿no? Y tenemos lugares en la República, estamos a 40, 45 grados centígrados, y estar con ese traje, estar con la mascarilla, estar con todo ese equipo, pues, o sea, no se puede. También tienes que valorar, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces va a depender mucho de qué tipo de elemento es el que vamos a procesar, ¿sí? Entonces, Sí. Entonces, en su mayoría, tu intervención es en sustancias, como son las drogas, en cuestiones o asuntos de explosivos, ¿y en qué más podrían intervenir ustedes? podríamos intervenir en delitos de hidrocarburos, robo de hidrocarburos, explosiones, en hechos relacionados con disparos de arma de fuego. Okay. Nosotros hacemos análisis toxicológico, que como tal no hay una intervención en un lugar, ¿no? Pero ahí intervenimos con personas. ¿Qué otros asuntos? En desmantelamiento de laboratorios clandestinos, en destrucción e incineración de narcóticos también trabajamos. En algunas ocasiones también podemos apoyar a los peritos en genética, en cuestión de rastreos hemáticos. Falsificación de productos, ¿sí? Por ejemplo, medicamentos que pueden ser falsos, ¿no? O productos comerciales que pueden ser falsos, ¿no? Por ejemplo, un chocolate, ¿no? Un chocolate que tiene la marca registrada, ¿sí? Y hay otra persona que dice, pues yo voy a hacer chocolate, les voy a poner la envoltura y voy a decir que esta es la marca buena, pero los voy a dar a mitad de precio. Está muy relacionado con la propiedad intelectual. Totalmente, o sea, Sí. derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, ahí también trabajamos. ¿Por qué? Porque nos van a dar una muestra original y vamos a cotejar las muestras dubitadas y vamos a poder establecer si son lo mismo o no tienen la misma composición. Y a partir de ese resultado se va a poder decir si es o no es el original, ¿sí? Con medicamentos, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿no? Adulteración de productos. Por ejemplo, si hay una fiesta o hay un antro y en donde de repente les venden tragos de a 5 pesos, Sí. pues no es normal que vendan un trago de 5 pesos, ¿no? Y resulta que después de esa fiesta hay un montón de personas intoxicadas. Sí. Esa intoxicación puede ser competencia federal porque estás intoxicando a muchas personas. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir a analizar, vamos a ir al lugar a catear, vamos a recolectar las botellas, las bebidas, lo que consumieron, les haremos análisis toxicológicos a las víctimas y poder establecer si a lo mejor estaba adulterada esa bebida, ¿no? Que muy comúnmente el adulterante es el metanol, ¿no? Así, o sea, el metanol puede ser producto de una mala destilación. Cuando hablamos de adulteración, hablamos de que se le añade algo. ¿Sí? Una adulteración puede ser simplemente añadirle agua. Yo te vendo una botella de whisky que se supone debe tener 40 grados de alcohol, pero yo le puedo inyectar agua, le saco whisky y realmente estoy dando una de 20 grados de alcohol y te la cobro como tal, ¿no? Esa es una adulteración de producto y va en contra de los derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Sí, claro. ¿Sí? Y viola las normas de la Ley General de Salud Así es. demás. Pero a mí me parece ahí interesante el ejemplo que pones con esta adulteración del alcohol, porque regularmente estamos acostumbrados a vender en los programas, en los planes de trabajo de la criminalística y demás, a que todo es narcótico. Sí. Todo es narcótico. Y ahorita nos acabas de decir, no, a ver, también hay medicamentos, o sea, la química estudia muchas más cosas y todo es sustancia al final del día, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, mi pregunta, ¿cuál es la relación que tú tienes con otros peritos, por ejemplo, el perito en criminalística? ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo es que acomodan esos tiempos para llegar, catear con policía,
con agentes del Ministerio Público en su caso, ¿no? Que me parece que esto lo tiene que saber el público en general para que se dé una idea que no todo es llegar y encontrar el típico papelito o las bolsitas de droga que nos venden en la televisión. Sí, bueno, siempre que trabajamos de esa forma, ¿no? Si vamos a un cateo o alguna intervención, pues siempre es un trabajo de equipo. Y eso no podemos perderlo de vista. ¿Sí? El trabajo de equipo, en donde cada parte sabe qué le toca, pero también todos compartimos conocimientos generales. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿quién va a pasar primero? Sí, es la pregunta del Miguel. La pregunta de ¿quién va a pasar damos primero? por hecho eso, ¿eh? Sí, eso lo damos por hecho, sí. Se obvia, ¿no? Y lamentablemente no siempre se hace como se debería de hacer, porque eso también es un hecho, ¿no? A veces nos gana es más fácil y más rápido así. Sí. O siempre se ha hecho así. Las leyes han cambiado, las sustancias han cambiado, las técnicas de investigación han cambiado, la ciencia ha cambiado. El contexto, ¿no? Así es, ¿no? O sea, los que hicieron esos libros de cómo se tenía que trabajar, no había celulares, no había cámaras, no había internet. No había sustancias riesgosas, ¿no? Así es. Era marihuana y cocaína y ya. ¿Sí? Y hoy en día ya no es así. No podemos seguir trabajando como era así. Tenemos que adecuarnos. Creo que tenemos que sacar nuevos protocolos, tenemos que sacar nuevos procedimientos. Espero que se hagan, ¿no? Confío en que se puedan hacer. Pero dentro de esa lógica que tenemos, siguiendo las normas fundamentales del procesamiento de un lugar de intervención, pues sí nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Con policías, si va el Ministerio Público con el Ministerio Público, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así, ahorita tenemos un indicio biológico, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más importantes es priorizar los indicios. Claro. ¿Sí? Si yo tengo diversidad de indicios, ¿cuáles tienen mayor riesgo de perderse con el tiempo o con las condiciones ambientales? Entonces, si hay un indicio biológico que es el de mayor riesgo de perderse, pues es el que primero voy a procesar, ¿no? O si voy a procesar un vaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor genética quiere tomarle de aquí si alguien le tomó el vaso, pero está la ofoscopía y quiere tomar huellas, y está el químico, quiere tomar muestra de lo que hay aquí adentro. ¿Quién va a entrar primero? Eso es interesante, ¿no? O sea, eso es interesante para métodos de estudio, ¿eh? ¿Quién va a entrar primero? ¿Cuál es el indicio que se puede perder más fácil? Okay. ¿Sí? El indicio que se puede perder más fácil, pues va a ser el de genética, sí. Por cuestiones naturales. Entonces genética va a trabajar primero. Pero genética no puede llegar así con las manos pelonas y agarrar y estarle ahí hablando y mientras le sale el ADN ahí. ¿No? Seguridad, ¿no? Entonces, principio de intercambio en la criminalística, así es, ¿no? O sea, sí. para disminuir ese principio de intercambio en la criminalística, que el principio nos dice que siempre va a haber un intercambio de materia, ¿no? Entre, puede ser víctima y victimario o indicio con la persona, para evitar y disminuir ese riesgo, usamos equipo de protección personal. El genético va a llegar con sus guantes, con su cubreboca, con su cofia, con todo el equipo, ¿para qué? Para no vulnerar ni dejar indicios nuevos, como podría ser su huella, como podría ser su ADN. Sí. Porque posteriormente viene el ofoscopista. Entonces imagínense que yo llego sin guantes, lo agarro, luego viene el de la ofoscopía y encuentro una huella y todos emocionados porque ya sabemos quién tomó ese vaso para matar a la otra persona, ¿no? Y resulta que fue el químico por no trabajar como debía trabajar. No. ¿Sí? Y ha pasado, ¿eh? Claro que o sea, en algún muchas momento veces. a mí, eso lo vamos a platicar con el ofoscopista, pero se llegó a revelar una huella, ¿no? Y tú así de, ya tenemos quién tocó estos documentos, ¿no? ¿Qué crees? Era de policía de investigación, ¿no? Sí, que estaba ahí chismoso. Entonces, ha pasado, o sea. Sí. Y ya después vas con el policía de investigación y, oye, ¿por qué estabas ahí? Ah, bueno, es que bla, bla, bla. Pero al final del día, claro, ya utilizaste el recurso institucional para agotar esa diligencia. Así es. Y realmente, mira, no tendría por qué salir la huella de alguien que no tendría por qué estar agarrando documentos sin las medidas de protección, ¿no? Muchas veces, o sea, no creo que sea de desconocimiento,
todos los que estamos ahí sabemos cómo tenemos que trabajar, pero sí puede ser confianza, ¿no? Exceso de confianza. Y también las condiciones, ¿no? Puede ser porque una cosa es que sigas los protocolos, lo que te dice la teoría, pero pues también involucra lo ambiental, lo que tú decías, el riesgo. Sí, Si hay personas adentro del lugar, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, o sea, qué diferencias hay y quién las identifica primero. Por ejemplo, el riesgo químico, el riesgo biológico. Sí, y todo parte desde la investigación. ¿Qué estamos investigando? O sea, ¿por qué se va a dar este cateo? Digo, para que haya una orden de cateo. Y hay una investigación previa. Así es, hay investigación previa. Tú ya sabes, como agente ejecutor, sabes qué estás investigando y qué es lo que puedes encontrar ahí adentro. Es más, uno le solicita la orden al juez porque crees encontrar algo relacionado con tu investigación. Y el juez te dice qué objetos puedes... O sea, en ese sentido viene la orden de cateo. Así es, entonces, si yo hago una orden de cateo porque creo, bueno, si pido una orden de cateo porque creo que en un lugar están produciendo narcótico, sé que puede ser un laboratorio clandestino y entonces mi equipo tiene que ir preparado para un laboratorio clandestino. Ya si está o no está es lo de menos, pero todo mi equipo tiene que ir preparado de inicio para encontrarse con un laboratorio clandestino. Y la preparación en cuestión de seguridad nunca es menos. Sí, también la importancia como del equipo de trabajo, ¿no? Porque como bien decías, cada quien tiene su experticia. Claro. Y es que no muchas veces se hace el hecho de, por ejemplo, si vas a un laboratorio, ya sea abierto o cerrado, que le tomes en cuenta en primera instancia a alguien con especialidad en química que te va a decir los riesgos, que tal vez tu policía, tal vez tu ministerio público o demás peritos no prevén. Es totalmente. O sea, y es como la comunicación, o sea, es lo más importante dentro de una investigación. Totalmente. Entonces el químico también podría decir, ok, si es un laboratorio químico, se necesita entrar así. No tienen que patear nada, no tienen que mover nada, no anden oliendo nada, porque los policías son curiosos. Por naturaleza. Por naturaleza son curiosos. Sí, es parte del requisito para entrar a la policía. Y muchas veces la curiosidad y la exceso de confianza pueden terminar en un accidente, sobre todo cuando desconocen algo. Y si no lo preguntaron, no, el tema, por ejemplo, de los explosivos que podría ser delicado. Claro. O sea, hay cuestiones que, no sé, pisas algo y ya detonaste. No, mira, lamentablemente ya también se han encontrado en México laboratorios clandestinos de explosivos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor un químico podría identificar, aquí están haciendo explosivos, pero yo no sé si un policía o un militar o un agente de Secretaría de Marina que no sea especialista en explosivos puede identificar eso. ¿Sí? Probablemente no. Probablemente no, porque si yo te digo cómo es un laboratorio de síntesis de explosivos, vas a decir, ay, ¿a poco con eso? ¿No? Sí. Con acetona, Sí, con cualquier tipo de con ácido clorhídrico y con agua oxigenada. Tú las vas a ver juntas y no vas a ver un laboratorio de explosivos. No. ¿Sí? Está interesante. Por eso decíamos, por eso al inicio decías, ay, ¿es magia o es química? ¿No? Sí, y la comunicación es súper importante y tenemos que fomentarla previa a la investigación, durante la investigación, posteriormente en la investigación, en juicio, cómo le vamos a hacer también, para que todo ese trabajo que ya se hizo valga la pena, donde en realidad se va a demostrar que vale la pena, ¿no? Porque todo ese trabajo lo hacemos para que, se diga si hubo o no hubo un delito, ¿no? O sea, y además, si la persona que está acusada lo cometió o no lo cometió. Entonces la responsabilidad que tenemos es grandísima. Y tenemos que tener 100% claridad en nuestras pruebas, en nuestro actuar, ¿para qué? Para que se haga al final de cuentas la justicia. Sí. Y la persona que está acusada tuvo relación, pues que se le sentencie como tal con base en pruebas y en evidencias. Y si no, también que no inventemos cosas para que esa persona no pueda, para que esa persona no sufra algo que no debe de sufrir. Sí, claro, por completo. Y hablando, por ejemplo, de estos lugares abiertos, si es laboratorio cerrado o abierto, si procesas un vehículo, ¿qué diferencias puedes encontrar en los distintos lugares? O sea, para nosotros procesar un vehículo, un lugar abierto, evidentemente el espacio es la principal diferencia, ¿no? Pero la forma en la que hacemos el procesamiento pues es igual en todos, ¿no? Tenemos técnicas, por ejemplo, de búsqueda, ¿sí? Simplemente, ¿cómo lo vas a hacer?
Y aquí es importante saber quién va a ejecutar esas búsquedas, ¿sí? Porque no es lo mismo buscar trazas de narcóticos o algo relacionado con química forense, explosivos, que a lo mejor buscar sangre, a lo mejor buscar ADN, a lo mejor buscar huellas, ¿no? Entonces, las técnicas de búsqueda serán distintas. Priorización de indicios, quién va a pasar primero, y después, ahora sí, voy a buscar, dependiendo cómo sea el lugar, dependiendo que esté buscando, pero básicamente la forma en la que se procesa es la misma. Hago mi búsqueda, si encuentro un elemento que pueda estar relacionado con un hecho probablemente delictivo, ¿no? Que es eso lo que es un indicio, ese indicio se va a procesar. ¿Qué se hace? Lo voy a documentar. ¿Saben qué? Ya hice mi búsqueda, estoy en un vehículo y aquí abrí una compuerta o un compartimento escondido y ya salió un paquetito. En ese momento frenamos búsqueda y se documenta fotográficamente, se documenta por escrito qué se encontró, cómo se encontró, ¿para qué? Para dejar la evidencia y que un juez pueda ver lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento. Desde ese momento tenemos que cuidar la integridad de ese indicio y dar y demostrar que ese indicio encontrado ahí es el mismo que va a terminar en la sala de audiencias de juicio. Es el mismo del cual se hizo el análisis, del cual se tomó muestra, del cual se realizó un pesaje en el laboratorio de química. Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Documentando y posteriormente embalando en las condiciones óptimas, pueden ser en bolsas, pueden ser en cajas, de tal forma que el indicio no se vulnere, no se destruya, no se altere. Voy a embalar, ¿sí? Se puede embalar con cinta, con calor, voy a etiquetarlo y se le va a dar al policía para que traslade ese equipo, ese indicio, al laboratorio de química, en donde se hará otro procesamiento que es el de pesaje, el muestreo y posteriormente el análisis. Ya sea en un lugar cerrado como un vehículo o en un lugar abierto como un rancho, ¿sí? O sea, lo único distinto va a ser el espacio, las técnicas de búsqueda, las técnicas de procesamiento son básicamente las mismas. Y en cuestión, por ejemplo, o sea, eso es como el procesamiento en general, pero en cuestión ya de indicios químicos, tú eres el que interviene desde la recolección, el embalaje, el tratamiento y el análisis. Es correcto. O sea, el químico forense no forzosamente el mismo que va al cateo y que tiene intervención en el lugar, no forzosamente es el mismo que va a analizar, ¿sí? Pero efectivamente, si hay un indicio químico y hay un indicio balístico, el químico se va a dedicar a los indicios químicos, el balístico se va a dedicar a los indicios balísticos, ¿sí? ¿Qué pasa si no va un químico? Porque puede pasar, ¿no? El criminalista será quien haga el procesamiento de los indicios químicos. Y estos indicios que se garantizan por medio del registro de cadena de custodia, desde luego, ¿no? Y del embalaje y demás. A mí me parece importante resaltar aquí que los indicios en la cadena de custodia se separan por naturaleza y tiene una lógica eso, Claro. ¿no? ¿Nos podrías explicar cuál es esa lógica de separar los indicios por naturaleza para que los estudiantes lo sepan? Porque de pronto, mira, cuando yo era estudiante, hablar de cadena de custodia era como, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo la inicio? ¿De qué manera? Y hoy por hoy, en las instituciones policiales, lo he visto, hay muchísimas deficiencias en materia de cadena de custodia. Muchísimas. Estamos en el 2025. El primer acuerdo, la primera legislación que se dio de cadena de custodia fue en el 2010. ¿Sí? Fue el acuerdo 002 de la PGR del 2010. Después vino el acuerdo 009 del 2015. Después de ese acuerdo se creó la Guía Nacional de Cadena de Custodia, Sí. que como lo dice, es una guía. Incluso en las primeras hojas, en los párrafos de hasta abajo, dice que esta guía sirva, o que este documento sirva como guía para que cada institución haga su normatividad
en materia de cadena de custodia. No marca directrices, es un apoyo. Es un apoyo. Sí. Ni procedimientos. Así es, o sea, no, y realmente pues, no es una ley, o sea, no estamos obligados a seguir la guía, porque ahí dice cuál es el objetivo de la guía. ¿Sí? A principios de este año, en cuestión de FGR, hubo un acuerdo en donde derogan el acuerdo 009 de cadena de custodia. Okay. Entonces, actualmente, lo que es la FGR no tiene normatividad en cuestión de cadena de custodia. ¿Cuál va a ser la única normatividad que tenemos? La guía. No, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque la guía, pues no es una guía. Okay. ¿No? Claro, evidentemente, si yo voy a seguir algo, pues voy a seguir lo que dice la guía. Okay. Pero si yo no sigo lo que dice la guía, no estoy incumpliendo nada, siempre y cuando haga cadena de custodia. La cadena de custodia está definida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí nos dice, el cadena de custodia es un sistema de trazabilidad y registro. Y puedo hacer un sistema de trazabilidad y registro, hacer una servilleta, si yo no tengo un formato de cadena de custodia. Okay. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Cadena de custodia es un sistema, no es una hoja. La hoja es el formato que se va a requisitar, pero la cadena de custodia es un sistema de trazabilidad, de cómo garantizo que lo que encontré en el lugar de intervención es lo mismo que va al laboratorio, lo mismo que se analiza en el laboratorio, lo mismo que va a la bodega, lo mismo que se queda en la bodega y no es cambiado en la bodega, para después llevarlo a la sala de audiencia y que siempre sigue siendo lo mismo. Okay. ¿Sí? Ese es un sistema. Sí, claro. Puede hacerse en el formato de la guía, en el formato de alguna institución estatal, en el formato de FGR, en hojas en blanco. Sí. O sea, tú puedes ocupar lo que dice Ramperi, tú tomas una hoja y dices, okay. Es más una entrevista, ¿no? No necesitas un formato de entrevista, tú estás en medio del cerro y sacas una hoja y realizas tu entrevista, ¿no? Así es, en cuestión de actos de investigación, que aplica lo mismo en cadena de custodia. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos esa legislación, esa normatividad en el acuerdo 009, y ahí ese acuerdo nos obligaba a todos los trabajadores, todos los servidores públicos relacionados con materia de seguridad pública, que tengamos contacto con el indicio a nivel de, inicialmente PGR y después FGR, a registrarnos y a usar los formatos del acuerdo 009, porque era la normatividad institucional. ¿Sí? Entonces, si yo voy a iniciar una cadena de custodia, tenía que hacerlo con eso. Actualmente ya no estoy obligado a eso porque ya no existe esa normatividad. Ya puedo usar cualquier cosa. ¿Sí? O sea, no sé si sea bueno o malo que lo hayan abrogado, simplemente ya pues no tengo que seguir esa normatividad. ¿No lo pudiste explicar mejor? O sea, porque sí nos confundimos mucho el hecho de ver la guía nacional, de ver los procedimientos de acuerdo a cada institución, sí, claro. Pero una cosa, como bien tú lo dices, son los formatos, los documentos, el registro de cadena de custodia, y otra cosa es la cadena de custodia en sí, que como Así bien es. lo dices, es un sistema. Es un sistema. ¿Qué debe de cubrir ese sistema? Garantizar, y se utiliza la palabra, la mismidad. No es una palabra ahí medio fea, pero sí, sería horrible, ¿no? Está horrible, pero bueno, es la mismidad que es lo mismo siempre. Sí, claro. ¿No? La integridad. Entonces, ¿qué voy a ocupar para eso? Embalajes, descripciones, sellos, firmas y etiquetas. Inclusive, o sea, el traslado, el almacenamiento, o sea, el análisis y dejar en bodega temporal es parte del sistema de cadena de custodia. Así es. Y no lo vemos así. Así es, no, así que cadena de custodia no es nada más el papelito, no, cadena de custodia es todo, involucra a los de traslado, involucra a los de bodega, involucra a los que llevan a sala de audiencias de juicio oral, involucra a los que sacan el indicio para llevárselo a destrucción, involucra a todos ellos. Todo eso es parte de la cadena de custodia. ¿Cómo garantizo esa mismidad? Con embalajes, con etiquetas, con sellos, con Tú decías tu firma, ¿no? con las firmas, ¿no? En donde dejo establecido con descripciones. Describo qué hay adentro de mi embalaje. Y voy a ponerlo en un papel, en un formato, que puede ser el de la guía, que puede ser el formato que quieran. Y voy a describir, ok, encontré un paquete confeccionado con plástico transparente que en el interior tiene polvo blanco.
¿sí? Y mi etiqueta, el formato de cadena de custodia y lo que hay físicamente debe de coincidir. Sí. ¿Sí? Actualmente, bueno, ya tenemos un rato así, hay algunas disyuntivas de cómo se entiende, ¿no? Porque precisamente lo entendemos de distintas maneras, cómo se entiende lo que es cadena de custodia. Y a veces hay algunas partes un poquito cerradas, ¿no? En cuestión de que nosotros en química utilizamos unas etiquetas pequeñas, son etiquetas de seguridad, en donde si alguien intenta quitarla, la etiqueta se rompe. Y es una de las formas con las que nosotros podemos darnos cuenta si ese indicio fue vulnerado o no. Lamentablemente, las etiquetas son pequeñas y no tenemos mucho espacio para describir todo, ¿no? Simplemente ponemos como que lo básico. Vegetal verde seco, si son bolsas con vegetal, ¿no? Y en lo que es el formato de cadena de custodia, ahí sí voy a describir. Una mochila que tiene color azul, de la marca tal, que tiene adentro 5 bolsas con vegetal verde seco cada una. Nosotros, por ejemplo, en química, otra de las cosas que hacemos en química, tenemos proyectos especiales. Uno es el de perfilamiento químico. Muy buen proyecto. Este proyecto de perfilamiento químico se trata de analizar distintos tipos de narcótico, como es fentanilo, como es clorhidrato de cocaína, como es heroína y metanfetamina. Y hagan de cuenta que se desmenuza en partes para ver, además de metanfetamina, qué otras cosas trae. Y saber cuánta metanfetamina o cuánto fentanilo, o las tabletitas de fentanilo, qué más tienen. Y se hace toda una investigación de qué más tienen. Eso es el perfilamiento. Para tener las muestras de perfilamiento, en cada aseguramiento se toma una muestra. Y esto es a nivel nacional. Sin embargo, el criterio del requisitado de cadena de custodia no es uniforme. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Baja California toman una muestra para perfil químico del indicio 1. ¿Esa muestra cómo debería llamarse? 1. Sí. Porque viene del indicio 1, es una muestra representativa del indicio 1. Y al momento de requisitar en cadena de custodia, yo le pongo MR1PQ. Le doy una nueva identificación. Muestra representativa. 1, perfil químico. O sea, yo ya me inventé acá una cosa cuando realmente el indicio es 1. ¿Sí? La muestra debe de llamarse 1. Si tú quieres describir que eso corresponde a una muestra, al lado tienes una parte de observaciones y de descripción en donde puedes poner 10 tabletas que representan el indicio 1 o que son muestras representativas para el perfil químico del indicio 1. Sí, siendo el indicio 1. Pero la identificación es 1 y no podemos cambiarla. Sin embargo, criterios, creencias han dejado que cosas de estas pasen. Y técnicamente no están bien. A lo mejor son irrelevantes, ¿no? O sea, realmente son irrelevantes. Sí, claro. Sí. Pero técnicamente no están bien. Sí es una cosa que sí podemos mejorar, poner atención en esas cuestiones un poquito más técnicas para trabajar sobre todo uniformemente, ¿no? Pero como servidores públicos tenemos que estar abiertos a ese tipo de cosas, ¿no? A ese tipo de recomendaciones que hacen los expertos. Pues sí. Regularmente, al menos de mi lado y desde mi expertise, siempre es, a ver, aquí ya desconozco. Dejo un poquito de lado el ego y te digo, oye, ¿qué necesito? O sea, ¿cómo te qué te solicito, no? ¿Cómo lo requisito? Si es que, ¿cómo nos sirve para efectos de la investigación? ¿O qué nos sirve para efectos de la investigación? Sai nos platicaba, decía, yo creo que es importante platicar con el químico para efectos de ver qué sucede con los hidrocarburos, ¿no? que es un tema también que le está pegando a México respecto a la violencia. Es decir, los delitos relacionados con hidrocarburos generan muchísima violencia. Muchísima violencia, muchísimo dinero, muchísima corrupción. Sí. Independientemente de las cuestiones políticas, siempre ha habido robo de hidrocarburos. Sí. Apenas tenemos a lo mejor 8 o 10 años que estamos investigando fuertemente los delitos contra hidrocarburos. Durante todo este tiempo ha habido delitos de robo de hidrocarburos, sí, ¿no? Aunque se han dado noticias de que ya no había robo de hidrocarburos, eso es falso. Incluso últimamente ha habido noticias de decomisos de 200,000 litros, no sé cuántos millones de litros. O sea, es algo que realmente existe, que está drenando
a la economía nacional, está drenando las finanzas, está drenando a Pemex. Está pegando por el lado de la violencia, o sea, hay muchísima gente, ¿no? O sea, uno de los estados más violentos, que es Guanajuato, sí. es una parte central de lo que es el delito de robo de hidrocarburos, ¿no? Sí. Entonces, sí, nosotros intervenimos ahí, vamos a las tomas clandestinas, vamos a las bodegas donde se encuentran este tipo de sustancias y procesamos en ese lugar de intervención. Estos procesamientos pues también llevan su grado de complejidad, ¿no? Porque estamos hablando de sustancias potencialmente explosivas, sustancias flamables, sustancias que no tienen un control. O sea, el experto ahí tiene que controlar la seguridad de todos, ¿no? Sí. Y lamentablemente es algo que pasa a tercer término. A veces es más importante la investigación que alguien pueda salir lastimado. Miles de vidas, ¿no? Pasó hace tiempo en Tlahuelilpan. Sí. Digo, no necesariamente desde una institución se estaba investigando, pero los mismos pobladores. Eso que le pasó a los pobladores nos puede pasar a nosotros en una intervención de una toma clandestina. Y en un segundo. En un segundo. ¿Por qué? Porque no depende de quién vaya. No. Depende de otras condiciones fisicoquímicas que se deben controlar.